confirma si se escucha, se ve el video. De nuevo, compartiendo la práctica del mindfulness. ¿Se ve el video? ¿Se escucha? Como buen principiante, tu mente, No se ve el video. ¿Aló? ¿Alguien ya quiere sabes, confirmar? No se ve el video. Ah, ya, no he compartido. Ahora sí debería verse. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve? Sí se ve, Jen. Ya. Es uno de los principios de la conciencia plena. En nuestro entorno. Como buen principiante, abre tu mente a esta nueva experiencia. Como ya sabes, este es uno de los principios de la conciencia plena, con la que podemos estar preparados para afrontar los cambios que ocurren en nuestro entorno, sin juzgar y con total aceptación, generando la paz interior que todos anhelamos. Jon Kabat-Zinn dice al respecto que muchas veces dejamos que lo que sabemos nos impida ver la realidad tal cual es. Y esto puede ser debido a ideas preconcebidas, prejuicios o simplemente a vivir mentalmente en el pasado. Se trata de mirar al presente de una manera fresca y abierta. Muy bien. Ahora, prepárate nuevamente para realizar la segunda sesión de mindfulness de este curso. Esperamos que sea de mucha utilidad para mejorar tu condición antes de iniciar la segunda parte del módulo 1. Como te comenté la sesión pasada, seguiremos practicando poner la atención a la respiración para lograr una mayor concentración. Busca un lugar tranquilo donde no te molesten. Siéntate en un almohadón o en una silla. Cierra tus ojos y coloca tus manos sobre tus piernas o sobre la otra, formando un cuenco. Colócate en una posición donde mantengas la espalda recta, sintiéndote muy cómodo. Dibuja una ligera sonrisa. Relaja tu mandíbula, tu lengua y deja que repose suavemente. Respira lentamente. Manteniendo la atención en tu respiración, relaja tus hombros, tu espalda, la cadera y tus piernas. Tu cuerpo descansa sin tensión. Toma conciencia de la respiración cuando el aire ingresa y cuando sale de tu cuerpo. Pon atención cómo se expande el abdomen al inhalar y cómo se contrae al exhalar. Pon atención en la parte de tu cuerpo donde te es fácil seguir la respiración. Mantén el ritmo
de tu respiración natural. No intentes cambiarlo, solo sé consciente de ella. Si sientes la necesidad de aquietar tu mente, puedes rítmica. Cuenta al inhalar y 2 al exhalar. 1 al inhalar y 2 al exhalar. Ahora, practica un rato poner atención solo en tu respiración. Es normal que surjan pensamientos. Si esto ocurre, no le prestes atención. Déjalos ir como nubes que pasan por el cielo y simplemente vuelve a tu respiración una y otra vez. Inhala y exhala. Si pierdes la concentración, dirige nuevamente tu atención a la respiración, sin emitir juicios. Cada respiración, cada latido de tu corazón es único e irrepetible. Vive este momento. Procura repetir este ejercicio en cualquier momento del día. Cuando manejes tu auto, cuando te encuentres en el transporte público o caminando. Pon atención a tu respiración y automáticamente toma conciencia del momento presente, el aquí y el ahora. Verás cómo tus pensamientos se aquietan. Tu mente descansa y tendrás más energía para fijar tu atención deliberadamente en las cosas que necesitas resolver. Vamos a terminar la práctica de hoy tomando una respiración profunda. Vuelve a poner tu atención en el lugar donde te encuentras. Conéctate con tu cuerpo y hazte consciente de él. Mueve ahora lentamente los dedos de las manos y los pies. Muévete lenta y suavemente. Abre tus ojos. Estírate a tu gusto. Agradece la experiencia que has vivido. Bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos a habilitar la cámara. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Los que han llegado, Buenas tardes, Licen. ¿cómo han estado? Bien, gracias, Licen. Qué bueno, qué bueno. Se escucha muy bien y se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí. Sí, el audio sí. Gracias. Sí. Gracias. Dejar de presentar, mostrar la pantalla. Listo.
Ya, antecitos, por favor, recalcarles que nosotros tenemos que innovar en la educación al estilo salesiano, que nuestras clases sean amenas, que sean interesantes, que sean también, que a nuestros estudiantes les dé ganas de estar en la clase. Por eso, les decía, si es posible, si ustedes se van a dedicar a la educación superior sobre todo, igual, digamos, si es a colegio, si podrían comprarse, por ejemplo, una proyectora y preparar sus presentaciones una semana antes y que esté listo, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo escribiendo en la pizarra. Uno, eso. Además, pues vamos a poder encontrar imágenes, vamos a poder poner con claridad las letras y todo eso. Uno, eso. Segundo, casi debería ser obligatorio para nuestros estudiantes, no en vasitos, sino en sus botecitos, traerse agua, súper importante. No deberíamos prohibirles comer en clases, pero no estamos hablando de salchipapas o, digamos, comidas que puedan impregnar de olor y puedan volver pesado el ambiente. Puede ser una manzana o puede ser semillas, nueces, almendras y todo eso, ¿no? ¿Esto para qué? Porque la neurociencia nos dice que a medida que el docente esté explicando, pues van a aprender mucho mejor, van a poder ayudar en la concentración mientras se ponen, no estamos diciendo que coman, digamos, de manera ansiosa, sino se ponen simplemente un granito a la boca mientras mueven, atienden, ¿no? Entonces la neurociencia, pues por lo menos en el diplomado que hemos hecho, nos hacían eso, ¿no? Nos obligaban, teníamos que mostrar, ¿no? O el cafecito, agüita, una manzana o cereales, ¿no? Entonces es súper importante eso. La tercera cosa, el mindfulness es completo, que nos va mostrando la meditación, la relajación, la concentración, la autorregulación, ¿no? Es súper importante. Bueno, sin ir lejos, pues de acuerdo a nuestras creencias, hacemos una oración al principio. De hecho, vamos a comenzar con la oración, nuestro tema enseguida, ¿no? Pero practiquen según su creencia. No solamente hay el mindfulness, también está el método Silva, si saben yoga, lo que sea, digamos. Eso es cosa que les ayuda a los estudiantes a estar conscientes de su realidad. Trabajar la respiración para que puedan dejar de lado todas las preocupaciones, todo lo que han dejado en casa o en la calle, ¿no? Es súper importante. Cuarta cosa, hemos dicho no es necesario mostrar un video, pero hacer, por ejemplo, la pausa activa, ¿no? Levántense, estírense, denle permiso para bostezar si quieren, ¿no? Entonces, un momentito, después de pasar 45 minutos o media hora, dependiendo de cuánto tiempo dura su clase, a la mitad, hacer una pausa activa es súper importante. Dicho esto, vamos a presentar nuestra clase de hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hoy, 29 de noviembre, nuestro primer tema va a ser liderazgo salesiano en los procesos de formación por competencias. Vamos a hablar también de la transformación de vidas a través del sistema preventivo. Vamos a ver líderes salesianos transformados por Don Bosco y por sus alumnos mismos, ¿no? Después vamos a tener un breve recreo de 15 minutitos. Posteriormente vamos a ver liderazgo basado en el sistema preventivo de Don Bosco. Hoy netamente vamos a hablar todo lo que el liderazgo salesiano, ¿no? Nuevamente 15 minutos de descanso y a las 8:30 el sistema preventivo y el neuroliderazgo, ¿no? Les decía que es súper importante estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología. La tecnología, pues, decíamos, si puedes proyectar y aprovechar toda la tecnología para impartir en tus clases presenciales y también mandarles de manera virtual todo el material que tú tengas. De hecho, igual vamos a colgar, ¿no? Todo el material que tenemos, incluidos el mindfulness y también las pausas activas, y todo lo que tengamos va a estar en la plataforma, ¿no? Luego vamos a tener la evaluación
a las 9, a las 10:30, no, a las 9:30 hasta las 10 de la noche. Ahí tengo errores de dedo. Entonces, media horita, suficiente, incluso 10 a 15 minutos dura el examen. Luego, como la anterior vez, vamos a poner el foro a las 22 horas, cosa que los que quieran, digamos, están todavía despiertos, puedan hacerlo hasta las 10:30, pero yo voy a estar aquí hasta las 10:30, ¿sí? Y si no, mañana tempranito van escribiendo. Aclararles, por favor, y pedirles disculpa que la anterior vez, pues, puse en lugar equivocado el foro. Entonces, hoy ya lo hemos hecho el segundo foro, está donde corresponde. Después ya a lo largo de la clase nos vamos a poner de acuerdo sobre el primer foro, porque no tiene sentido que me lo manden a mí directamente, porque el foro se enriquece con justamente la opinión, la corrección, ¿no? Entonces, de los compañeros, ¿no? Entonces, si les complica mucho, pues dejamos con el segundo foro. Si quieren enriquecer el material, pues ponemos también el primer foro. No necesitas escribir un testamento, estamos hablando de 5 a 10 líneas de un párrafo, nada más, ¿no? Y después comentar a sus compañeros si están de acuerdo o tal vez tienen diferentes maneras de pensar, eso enriquece también el pensamiento, ¿no? Hoy el foro es sobre el liderazgo salesiano, justamente, ¿sí? Entonces, antes de comenzar nuestra clase, pues vamos a encomendarnos, respetando también que hay personas con diferentes creencias. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, transforma nuestros corazones, ilumina nuestras mentes para que podamos discernir entre el bien y el mal y podamos escoger siempre el bien para nuestra realización personal y la transformación social. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna aclaración antes de que se queden con la duda? Rapidito, 1 o 2 personas, por favor. Licenciado, buenas tardes. Una consulta rápida. En el anterior foro que puso, en el mismo Adelante. lugar que puso el anterior foro, yo me quedé hasta las 10:30 y respondí hasta las 10:30 también. No sé si eso lo muevo ahora de posición o lo dejo donde he respondido, por favor. Ya, hagamos una cosa. Para no complicarles, también estábamos hablando con Daniel. Este foro 2, obviamente vamos a rescatar también todo lo que han subido. Algunos me han pasado, digamos, a través del WhatsApp, han subido por todo lado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver, pero este segundo foro tenga, digamos, la nota que corresponde a todos los foros. ¿Les parece? Así no les vamos a complicar. Ok, entonces, así ya no va a haber tampoco muchas dudas por ahí, ¿no? Entonces, este segundo foro lo vamos a hacer valer como el completo de la nota del foro. Luego, claro, la asistencia, sí o sí, digamos, aquí en el comentario, digamos, de las clases, a lo largo de la clase vamos a lanzar alguna pregunta, ustedes responden y listo, eso vamos a tomar en cuenta como asistencia, ¿no? Entonces, continuamos con liderazgo educativo. Decíamos que hoy vamos a hablar de liderazgo salesiano en los procesos de formación por competencias, ¿no? Quiero comenzar preguntándoles, ¿no? Esto todavía no para el chat. Voy a darle la palabra a 2 a 3 personas a lo mucho, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en la vida todos y cada uno de nosotros? Seamos docentes, seamos abogados, seamos psicólogos, seamos ama de casa, seamos albañiles, seamos mineros. En común, ¿qué es lo que buscamos en la vida?
No voy a pensar solamente en mí. ¿Qué será lo que buscamos todos en esta vida? Tengo que irme para ver quiénes están levantando la mano, ¿no? ¿Dónde estamos? Participantes. Ya. ¿Quién levantó la mano primero? ¿Dónde estamos? Daniel. ¿Dónde tengo que ir para ver? Buenas tardes, maestro. Gonzalo Méndez. Ya, Gonzalo. Adelante, por favor. Bueno, creo que me parece, a mi criterio, lo que todo ser humano busca en la vida es servir. Servir al prójimo, servir a Dios y servir inclusive a sus hijos, servir a su esposa, a su familia. En mi criterio creo que todo ser humano lo que busca en este mundo y en esta vida siempre va a ser servir. Gracias, Gonzalo. Es una respuesta súper importante, pero ojalá, digamos, tanto José Ignacio como Karina nos pueda aclarar. ¿Servir para qué? Servimos a los demás con ese servicio. ¿Qué es lo que buscamos? Mucho más profundo. A ver, José Ignacio, ¿qué buscamos con ese servicio? ¿O qué decías? ¿Qué buscamos en la vida? Buenas tardes, licenciado, muchas gracias. Bueno, tomando lo que decía mi compañero, yo creo que el propósito de un ser humano es servir, o sea, ser útil para la sociedad, para que cada uno pueda demostrar de qué manera podría ser útil, de qué manera podría colaborar a que la sociedad sea funcional. Particularmente yo pienso que yo estoy en esta vida, o bueno, el propósito que yo tengo es dejar una trascendencia, un legado, es decir, tal vez aplicándolo como docente, poderle dejarles algo a mis estudiantes para que algún día se puedan recordar de mí, poder dejarle algo a mi familia, en mi trabajo o en sí, en todo mi entorno, para que algún día no llegue a ser solo un nombre, sino también tenga una cara, un libro o alguna trascendencia que pueda dejar a la sociedad. Gracias, José. Creo que has reforzado lo que dijo Gonzalo, pero Karina, ojalá pueda profundizar un poquito más con ese servicio. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué buscamos con ese servicio? Yo dejo un legado, dejo huellas en la vida, hago bien a los demás. Con eso, ¿qué estoy buscando yo personalmente? Adelante, Karina. Sí, buenas tardes, gracias. Sí estoy de acuerdo con mis compañeros que me han antecedido, pero yo creo que va mucho más allá, ¿no? Bueno, dentro de lo que tiene que ver con creer, por ejemplo, en un Dios, también significa dar testimonio con la vida que uno tiene. El servicio quiere decir que yo primero tengo que hacer lo que quiero que los demás hagan, en principio, ¿no? Entonces es un esfuerzo personal que se hace para que los demás puedan seguir, ¿no? Dejar una huella. Más o menos tratar de ser un modelo más parecido a Jesús, en valores, en principios, por ejemplo, en este camino de la educación o en la actividad que vayamos a hacer también a nivel personal. El servicio siempre está propuesto, yo creo, para hacer más bien en medio de lo que uno está. En ese lugar donde uno está, hacer todo el bien posible que se pueda hacer desde donde uno está. Y desde lo que uno es, porque no solo a nivel profesional uno puede dar, como nos decía usted también, a nivel personal también podemos dar mucho más a las personas. Entonces, empezando desde un saludo, empezando con un buen trato, con respeto, con todo lo que somos, ¿no? El servicio tiene que ser toda la vida que somos, ofrecerla siempre para hacer el mayor bien posible. Excelente, Karina. Una vez más quiero decirles, Claudia, ojalá puedas reforzar eso. Los que han reforzado que el servicio a los demás es súper importante. Eso ya está claro. Pero ¿qué buscamos con eso? ¿Qué buscamos? Servir a los demás. Un ratito, Claudita.
Ya. ¿Qué buscamos al servir a los demás? ¿Qué buscamos al velar, digamos, que nuestros hijos sean profesionales, que tengan todas las comodidades, que las personas estén contentos? Con eso, ¿qué busco yo? ¿Qué estoy buscando en el fondo yo? Adelante, Claudia. Buenas tardes, licenciados, compañeros, buenas tardes. Lo que se busca es pues un bienestar personal para lograr un bienestar social. Muchas gracias. Ya, gracias. María Angélica quería hablar también. María Angélica. Allá. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, no? Adelante. Sí, sí. Karina ha dicho un bienestar. ¿En qué se resume ese bienestar personal? Yo creo que buscamos la felicidad, ¿no? Eso creo, la felicidad, el éxito. Gracias. Fíjense, hoy tenemos que, antes de inspirar liderazgo, tenemos que tener algo claro. ¿Qué estoy buscando yo? Ahí va, digamos, el objetivo de cualquier cosa que perseguimos, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Dónde quiero llegar? Ya, entonces, ¿cómo voy a medir, digamos, si estoy haciendo bien las cosas o no? En la filosofía se maneja de esta manera, el sentido de vida. Yo he encontrado mi sentido de vida en la medida que yo soy feliz. O yo soy feliz en la medida que encuentro el sentido de mi vida. Muchos me dirán, pero no todo el tiempo estamos felices, pero uno se da cuenta, digamos, ¿no?, que si está contento, está feliz con todo lo que hace. Incluso después de haber dado el todo por el todo a sus estudiantes en casa, o después de dar el todo por el todo en la casa, en la calle o en la institución donde trabaje. ¿Soy feliz? Obviamente hay cositas que va a opacar, digamos, la felicidad, ¿no? Pero en la mayoría de las veces estoy yo contento, estoy feliz, estoy contento con lo que hago. Esa es la medida justamente de que si estoy haciendo bien las cosas. Es importante hablar de esto porque hasta hace 3 años, al dar a la escuela de padres en los colegios, yo enfatizaba algo súper importante, lo que ustedes decían, el servicio a los demás. Pero después me di cuenta que hay que reforzar algo súper importante, ¿no?, que vamos a hablar en el siguiente cuadro aquí, pero vamos a aclarar primero esto. Vamos a reforzar lo que han dicho los 4 o 5 compañeros, ¿no? Primero, ahí dice, lo primero es lo primero, luego lo importante. Es importante que nuestros estudiantes sean felices. Es importante que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo sea feliz. Es importante el servicio a los demás. Pero lo primero es el bienestar personal. Nadie da de lo que no tiene. Sin embargo, este cuadro enfatiza el altruismo, ¿no? El objetocentrismo. Cuando hacía la maestría, estaba dedicado justamente a este tema, ¿no? Y en la presentación, un militar, hecho en la escuela de comando y Estado Mayor, ¿no?, cuando hablé del altruismo, un militar me dijo, un coronel, Javier, a ver, tú estás presentando objetocentrismo, altruismo y egocentrismo como 3 ismos que dirigen a todo ser humano. Pero hay otros ismos, por ejemplo, el logocentrismo, ¿no? Pero aquí mismo vamos a ubicar el logocentrismo dentro del objetocentrismo o el altruismo o el egocentrismo. Bernabé Tierno, un psicopedagogo español, nos dice que la sociedad nos educa y nos clasifica según 3 orientaciones. No hay más. Me explico. Un profesor, un educador, es educador o porque le pagan muy bien. De hecho, muchos profesores estudian por eso, porque, digamos, tienen la vacación pagada,
tiene el seguro, ¿no? De repente al principio no gana mucho, pero sí con el tiempo se asegura del kibo, del dinerito, ¿no? Entonces, si yo me enfoco en eso para estudiar para profesor, voy a ser totalmente objetocéntricos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del profesor en los 3 casos, ¿no? Si yo tuve un tío que pues se hacía querer con los estudiantes, todo el mundo le saludaba, buenos días, profesor, ¿cómo está, profesor? Profesor. Cuando nos visita profesor, todo el mundo le hacía reverencia. Y entonces digo, ya sé qué voy a hacer en el futuro. Voy a ser profesor. ¿Para qué? Para que me saluden, para que me hagan la reverencia. Entonces yo me convierto en un profesor egocéntrico, porque todo está enfocado en el ego, en el yo, ¿no? Un tercer ejemplo de profesor altruista, ahí está, al medio. De repente, como la mayoría de ustedes que han participado esta tarde decían el servicio a los demás, yo quiero ser profesor porque la sociedad me necesita. Porque Bolivia está destrozada, entonces tenemos que formar líderes, porque Bolivia necesita de gente profesional, capaz, competente, buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? Estoy pensando en la sociedad. ¿Dónde entraría ese logocentrismo? La respuesta a este coronel era, mi coronel, logocentrista es aquella persona que estudia y estudia y estudia y consigue títulos. Puede que tenga, digamos, su cuarto lleno de títulos, pero no sabemos en el fondo si este logocéntrico, como usted dice, es objetocéntrico, o sea, estudio y estudio y estudio porque quiero ganar más dinero. Mientras más estudio, puedo acomodarme mejor y puedo ganar mejor, ¿no? No sabemos cómo es la orientación de este profesional. O de repente es logocéntrico porque quiere mostrar los cartones, porque quiere que le llamen doctor, o porque quiere que le llamen licenciado, porque quiere que todo el mundo vea que tiene varios títulos. No sabemos cuál es su orientación. O de repente este logocéntrico estudia y estudia y estudia para servir mejor a la sociedad. En cualquier profesión, dice Bernabé Tierno, vamos a ser orientados y clasificados como objetocéntrico o como egocéntrico o como altruista. ¡Ojo! Todos en algún momento nos hemos hecho ganar un poquito por el objetocentrismo o por el egocentrismo, pero la vocación de servicio siempre nos ha estirado al altruismo, ¿no? Aquí no se trata, digamos, pero en algún momento soy egocéntrico y en otro objetocéntrico, ¿no? Generalmente, ¿dónde apuntas tú? La mayoría de los educadores, pues, al servicio a los demás. Y eso está muy bien. Y ahí, debajo del altruismo, tiene como base el amor. No confundamos con el antropocentrismo. Un político puede ser antropocentrista porque tiene amor a la sociedad. Puede hacer canchitas, hospitales, colegios, qué sé yo, ¿no? No conozco a las personas, pero un altruista conoce a la persona, ama a la persona. Ahora vamos a hacer que participen, por favor, si levantan ya 2 personas la mano, el tercero que ya no levante, por favor, ya vamos a hacer esta pregunta. Tampoco es para el chat, o sea, puedes escribir por el chat, pero no es obligatorio todavía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre querer y amar? ¿O será lo mismo? A ver, ¿quiénes han levantado la mano? 2 personas. ¿Será lo mismo amar y querer? Manos levantadas. Karina, ¿es levantado o de hace rato es? Ahora sí. Armando y Karina. ¿Karina has levantado recién o de hace rato es? Ay, no, perdón, le hice desde hace rato. Ya, entonces Armando y alguien más que va a levantar enseguida mientras habla Armando. Por favor, Armando, su participación.
Correcto, licenciado. Yo creo que la diferencia principal, para hacerlo corto, entre querer y amar es que el querer, digamos, es egoísta porque tú amas, tú quieres algo que es solamente para ti. O sea, tú eres el que está como principal actor ahí. Pero cuando amas es algo desinteresado, es algo que quieres para alguien más. Yo creo que esa es la principal diferencia. Gracias, Armando. Entonces, creo que les he prohibido demasiado que no levanten la mano nadie más, ¿no? Entonces, vámonos a la diapositiva. Ok, pues lo que dijo Armando es cierto, ¿no? Querer, yo puedo querer un vaso de café, un vaso de agua, una manzana, una ropa bonita, un auto, una casa. El querer está dirigido a las cosas. Yo quiero. ¿Ya? Por eso, la persona que dice, te quiero, si tú te vas, yo me mato o me muero. Se escucha también estas cosas, ¿no? Dice la verdad, porque yo te quiero para mí, no me importa si eres feliz o no eres feliz. Te quiero para mí como si fueras una cosa. Y ahí justamente comienza el calvario de una pareja o de una familia. Por egoísmo, te quiero. Pero la persona que ama, pues muchas veces tiene que soportar, ¿no?, las rasgaduras del corazón, el flechazo de la adolescencia, el compartir el corazón con los amigos, con la esposa, con los hijos, las cicatrices de los nietos, las llagas, ¿no? Sin embargo, ese corazón que sabe dar, pues al mismo tiempo es feliz. Por eso, si bien en psicología se habla de amor tánatos, amor ágape, amor eros y todos los amores por ahí, aquí vamos a sintetizar, resumir el concepto amar, la definición del concepto amar. Amar es la búsqueda de la felicidad del ser amado. Si tú buscas la felicidad de tus papás, amas a tus papás. Si buscas la felicidad de tus hijos, amas a tus hijos. Si buscas la felicidad de tus estudiantes, amas a tus estudiantes. Diferentes maneras de expresar, sí, pero el amor es eso. Por eso Agustín de Hipona decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Aquí está, ama y haz lo que quieras, porque sabía lo que era el amor. Entonces podía arriesgar. El que ama no hace daño, por lo menos no voluntariamente. Por nuestra ignorancia podemos hacer daño, pero eso se subsana. Pero cuando uno hace daño a los demás, pues es también una ignorancia de que no sabe qué es el amor, ¿no? Por eso nuestros estudiantes están confundidos y muchos de nosotros también, porque de amor se habla en poesía, de amor se habla en las canciones, de amor se habla en los temas, ¿no? Pero sin ir lejos, pues escuchamos a la señora Guzmán hacer el amor con otro, pues no, pues, ¿no? Está totalmente tergiversado, o a Romeo Santos, ¿no? No quiero escuchar cancioncitas de amor, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se escuchan, todas estas canciones, todos estos temas, todos estos lenguajes van escuchando nuestros estudiantes y se van confundiendo. Y es el deber de un educador de aclarar esto, justamente. Amar es la búsqueda de la felicidad del ser amado. El que ama, ¿no?, puede hacer lo que quiera y no va a hacer daño. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús se animó a decir, ámense a unos a otros como yo les he amado. Por eso Don Bosco se animó a decir a los jóvenes, me basta que sean jóvenes para que los ame. Si nuestros jóvenes entienden esto, puedes decir como educador eso. Pero si no entienden, ni te arriesgues porque puedes ser malinterpretado, ¿no? No vayas a decir a tu joven, te amo, ¿no? Porque si no vas a tener problemas, ¿sí? Entonces, pero no se trata de ir a decírselos, sino de mostrárselos, ¿no? De que amamos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes.
En la Biblia está también: el amor es dulce como la miel y fuerte como la muerte. Por eso la figura de este corazón, ¿no? Que muchas veces has dado mucho, pero te han pagado mal. Y aquí está justamente el error de la mayoría de los educadores, me incluyo hasta hace 3 años, ¿no? Daba el todo por el todo, algunos se van a identificar con esto, ¿no? Daba el todo por el todo, pero llegabas a la casa y decías: ¿y ahora qué? ¿No? He dado todo, pero ni siquiera he recibido un gracias. He dado todo, pero ¿para mí qué queda? ¿No? Entonces, nos han educado de manera que nosotros nos convirtamos en educadores altruistas, pero nos olvidamos totalmente de nosotros. Por eso es importante, ¿no? Encontrar mi propia valía es el primer paso para amar incondicionalmente a quienes me rodean. Nosotros hasta el año pasado nos encontrábamos con el Verbum Dei como esposos y padres de familia los sábados a las 5 de la mañana hasta las 6. Nos hacíamos la corrección fraterna, nos ayudábamos, y les comparto una anécdota, digamos, porque es súper importante. Un papá, un esposo decía: yo he perdido mi trabajo, pero porque tenía que generar ingresos, me he inventado un trabajo en casa. He empezado a hacer tortillas. Al principio salía y vendía tacos. Y entonces no vendía mucho hasta que alguien me botó, digamos, de la acera y me dijo: oye, mexicano, vete a otro lado, porque vendía tacos, no era mexicano, ¿sí? Y entonces no le iba tan bien, hasta que un español le dijo: uy, tortillas sin gluten, ¿no? Sí, sin gluten. El maíz no tiene gluten, entonces se le hincó a la cabeza y dijo: ahora sí voy a gritar, ¿no? Tortillas sin gluten, tortillas sin gluten. Empezó a vender más, y como vendía más, pues tenía más peticiones, ¿no? Entonces en la casa empezó a fabricar más tortillas, y hoy por hoy pues entrega a micromercados, supermercados y todo esto, y trabaja en casa. Pero a lo que voy, este padre de familia decía, este esposo decía: como trabajo en casa, muchas veces me sobra el tiempo. Y entonces me pongo a ordenar la casa, a limpiar la casa, y llega mi esposa, ni me dice nada. Llegan mis hijos, ni se dan cuenta de lo que he hecho. O sea, en pocas palabras, nadie me agradece, nadie se da cuenta de mi esfuerzo. Entonces, como era corrección fraterna y consejo, digamos, entre nosotros, le dije esto, pero eso al mismo tiempo me estaba diciendo a mí. Y ahí me di cuenta del error de los educadores, de nosotros los educadores, ¿no? Le pregunté: y amigo, ¿tú haces lo que haces para que te agradezca tu esposa? ¿Tú haces lo que haces para que tus hijos te feliciten o te agradezcan? Eso era una puñalada, digamos, para mí mismo, porque recién me di cuenta que muchas veces damos el todo por el todo y no queremos reconocer en el fondo que buscamos felicidad. ¿Sí? Pero no lo vamos a encontrar esa felicidad si nosotros no nos amamos, no somos felices primero nosotros, si nosotros no nos amamos primero a nosotros. Entonces, releyendo un poquito más a profundidad la Biblia y los textos salesianos, pues llegué a esta conclusión. El mandamiento, los 10 mandamientos se resumen en 2: amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Aquí vemos un rombo, ¿se ve, verdad, el cuadro? Sí, se ve. Gracias. Aquí, arriba vemos a Dios. A Dios hay que amar sobre todas las cosas. Hay que amar a las cosas, pero no tanto. Hay que amar un poquito, ¿sí?
Hay que buscar, no sé, tener tu casita cómoda, si puedes también tener tu autito. No tienen nada de malo las aspiraciones del tener, por ejemplo, ¿no? Lo importante es que sea un trabajo honrado, que todo lo que tengas no sea, digamos, pisoteando a los demás. Por algo Dios nos ha dado una cabeza, 2 manos, 2 pies. Hay que trabajar duro, sí, sin abandonar la familia, sin abandonar tu salud, tu personalidad, o tu salud, tu autoestima. Si en ese trabajo duro tú consigues riqueza, genial, ¿no? Entonces hay que amar las cosas, pero no como a Dios ni como el prójimo. Después, eso es de manera vertical. De manera horizontal tenemos ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero a los educadores se nos ha olvidado el como a ti mismo. No te está diciendo ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y te está diciendo ámate a ti sobre los demás. Dice ama al prójimo como a ti mismo. Si tú, educador, amas a tus educandos, te desvives por tus educandos, se supone entonces que te amas, te desvives también por ti, te cuidas tu salud, te preparas cada día de manera física, intelectual, espiritual. Te cuidas, porque eso es lo que quieres para los demás. Por eso es súper importante este tema. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí al medio tenemos una cachina, una bola de cristal, una canica para los que están en el oriente boliviano. Si yo me amo más que al prójimo, esa canica, esa cachina, va a rodar, va a caer al suelo, se va a desportillar o se va a romper. Viceversa, si yo amo como educador, como así nos han educado, ¿no?, a los demás y me olvido totalmente de mí, de la misma forma esta cachina, esta canica va a caer al otro lado. Entonces esta canica es el amor, es la felicidad. Entonces tenemos que equilibrar aquello. Entonces, el día que entendamos eso, vamos a primero estar preparados para ser educador de líderes salesianos. Todas las mañanas nuestra primera oración tiene que ser frente al espejo y decir: gracias, Dios mío, por hacerme a imagen y semejanza tuya. Porque es fuerte esa palabra. No puedo decir soy imagen y semejanza tuya y caminar agachado, mirando al suelo, o estar desanimado, ¿no? Yo trabajo también en una inmobiliaria, pues la mayoría son una chispa, son personas vitamina, pero hay alguna persona que ya llega cansado. Ay, estoy jodido, estoy cansado, y la sacan. Anda a descansar, anda a distraerte, anda a animarte y regresas, ¿no? Entonces, de la misma forma nosotros tenemos que animarnos primero a nosotros. Gracias, Dios mío, por hacerme tan guapo, tan inteligente, tan millonario, tan rico, aunque estemos yescas en este momento, pero estamos trabajando nuestro cerebrito. Y vamos a hablar justamente hoy del cerebro y también del cuerpo, ¿no? Las palabras, cómo afectan. El libro de Ricardo Castañón, Cuando la palabra hiere y Cuando la palabra sana, son 2 libros súper importantes, ¿no? Es un ítalo-boliviano, ¿sí? Él creció en La Paz, pues ahora es un gran científico en Estados Unidos y México, ¿no? Justamente hablando de la neurociencia, ¿no? Él nos dice, cuando la palabra hiere, cuando la palabra sana, la palabra es súper poderosa. Comencemos hablando del cuerpo. El profesor Masaru Emoto, seguramente algunos han escuchado de él, el profesor Masaru Emoto trajo de las montañas agua
y los ha distribuido en diferentes cuartos. En un cuarto puso una botella de agua en diferentes cuartos, y entonces les ha dicho a las personas, por favor, pasen y agradezcan a esta agua, ¿no? Primero hizo con la música, ¿no? Puso música de gracia, en otro música de amor, amor puro, en otro amor confuso, pero finalmente hablaba de amor, ¿no? Puso música de manantial, puso sinfonía de Mozart, John Lennon, en otro cuarto de heavy metal, en otro cuarto, pues, canciones de odio, ¿no? Después de haberlo escuchado, hacerlo escuchar, digamos, al agua como si fuera persona, agarró como lo que agarran, ¿no? Nos sacan sangre para las pruebas y ponen en un cristalcito. De la misma forma agarró y puso en el cristalcito y los congeló y miró con microscopio, y estos son los resultados de los cristales del agua. Por tanto, la vibración de las palabras y de las canciones hacen que se formen este tipo de cristales en nuestro cuerpo. Y como los estudios dicen que nosotros somos 75% de líquido, incluso algunos se animan a decir 80-85% del líquido, todo lo que escuchemos, todo lo que nos digan, todo lo que vivimos con los demás, pues va a afectar en nuestro cuerpo. Antes de hablar de la mente, de nuestro cuerpo ya está afectado. Estas 2 últimas semanas he ido a diferentes velorios, lamentablemente, digamos, murieron primero mi tía, la hermana de mi mamá, luego paisanos, ¿no? Los que han escuchado del accidente, por ejemplo, de Sipe, pues era un paisano que incluso habíamos compartido un poco en Todos Santos, era conocida. Entonces, sobre todo esto me impactó, ¿no? Fui al velorio y estábamos haciendo cola para entrar con flores y todo eso, y estaba lleno, y han puesto sillas hasta en la calle, a pesar de que la casa era grande. Pero cuando tú vas al velorio, sientes, ¿no? Esa opresión, esa tristeza, y muchas veces te traes eso, ¿no? Esa energía. No estoy diciendo que vayamos y felicitemos, digamos, a los dolientes, pero muchas veces nosotros vamos y empeoramos, digamos, la situación, porque vamos a decir, ¿por qué? Ya la persona doliente se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Se cuestiona y cuestiona incluso a Dios, cuestiona la vida, cuestiona, no sé, al culpable, busca culpables, ¿no? Si yo encima voy y aumento eso y le digo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? O ese desgraciado, lo que sea, digamos, la persona que ha ocasionado el accidente, yo estoy aumentando ese dolor, porque hay maneras de ir y decirle, no, yo estoy contigo. Mis sentidos pésames, cuenta conmigo, aquí estoy, para lo que quieras. Entonces tú suavizas. Hemos escuchado en nuestro país, sobre todo, ¿no? Cuando una persona mayor fallece y a la semana o a las 2 semanas fallece la pareja, el viudo o la viuda. ¿Qué decimos? Se lo ha llevado. Yo digo, se lo hemos mandado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos mandado esa energía negativa y pues ya él era doliente y estaba sufriendo, ya tenía una energía negativa débil, porque las vibraciones eran débiles, y nosotros lo hemos aumentado, ¿no? Lo hemos aumentado y entonces se lo hemos mandado. Eso es desde la teoría de nuestro amigo Masaru Emoto, profesor japonés, ¿no? Que hace investigaciones. Y esto, pues, en la vida real lo sentimos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de un liderazgo salesiano, esto se fundamenta en los valores de Don Bosco: razón, religión y amor. Hemos aclarado lo que era el amor, lo que hace la creencia, la fe. Posteriormente vamos a hablar de la razón desde la neurociencia. Su objetivo es guiar procesos formativos que desarrollen competencias integrales en los estudiantes. Pero para eso nosotros tenemos que ser integrales, ¿no? De lo contrario, pues vamos a guiar mal.
Relación con el enfoque por competencias, fomenta habilidades prácticas y valores éticos. Esperemos que lo que hemos dicho pues sea también algo práctico para que nosotros sepamos escoger el tipo de canciones, sepamos juntarnos con las personas positivas. Y si vamos a ir con las personas negativas porque no nos queda otra, porque es un familiar, un amigo, pues seamos nosotros los que influyamos en ellos, ¿no? Entonces, los valores como la igualdad, la honestidad, el respeto, la gratitud, responsabilidad social y ambiental. Los principios del liderazgo salesiano se basa, decíamos, en valores éticos, empatía y servicio. Pero incluso para ser empáticos, pues nosotros tenemos que esforzarnos y ayudar a los demás que se esfuercen también en el amor propio. Porque si nosotros hemos aprendido a ser solamente altruistas, vamos a enseñar solamente a ser altruistas, vamos a seguir arrastrando con este mundo de tristeza, de melancolía, de no sé, pues de vivir una cultura oprimida, ¿no? Acompañamiento, relación cercana y motivadora con los estudiantes. Durante los 10 años de servicio en la Universidad Salesiana, pues eso era mi motivación también, ¿no? De poder ayudar, porque finalmente eran mis paisanos o eran jóvenes que me identificaba yo en mi juventud, o cuando yo era joven, ¿no? Venían de Ayopaya, de Tapacarí, de las provincias, porque la Universidad Salesiana acoge a las personas que de alguna manera, digamos, no pueden estudiar en las universidades públicas, ya sea porque parar en bloqueos, lo que sea, o porque finalmente no les han aceptado, pero tampoco pueden ir a las universidades privadas, ¿no? Entonces, son gente sencilla, gente que muchas veces tiene complejos, ¿no? Sabemos los que se identifican conmigo, los aymaras y los quechuas sobre todo, ¿no? De repente también los guaraníes o chiquitanos también, ¿no? Tenemos otra cultura en nuestra mente. Para entender los libros en español, la cultura española y la cultura, digamos, de la ciudad, pues nosotros tenemos que meter a nuestro procesador, traducir, y para poder responder, retraducir, ¿no? Pues es complejo y al principio nos cuesta. Es por eso que se han creado también universidades quechuas y aymaras, pero yo no estoy de acuerdo con eso personalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es como decir, yo te hago una universidad a tu nivel y listo, no tienes que estar sufriendo. No, nuestro desafío tiene que ser entender una cultura universal en nuestro país, pues el español. Entonces, entender, y no solamente entender, sino también procurar que nos entiendan a nosotros, ¿no? Y eso es nuestro desafío. Una vez que pasemos eso, vamos a sentirnos pues felices, ¿no? Porque decías, pensé que no iba a poder, pero he podido, ¿no? Entonces, el acompañamiento, la relación cercana y motivación a los estudiantes va a hacer que tú ayudes a ese estudiante a salir de sus limitaciones, a superar sus dificultades, porque tú has sido un amigo, un educador que le ha dado la palmadita en la espalda, que le ha dado una mano para salir de ese fango, ¿no? Un educador salesiano que es líder y que quiere también educandos que sean líderes en el futuro, tiene que ser un ejemplo. Inspirar con acciones coherentes y compromiso. Y yo les confieso, pues, que me he venido a los 15 años de la provincia y no me gustaba mucho hablar. Si me equivocaba, se reía en todo el curso y entonces yo me sentía mal. Pero gracias a Dios, desde primero de secundaria, pues, he estado en teatro, gracias a un español, ¿no?
Y cuando ya estaba en la universidad me di cuenta que sí ya podía hablar, ¿no? No en público, pero podía conversar con el compañero, ¿no? Porque cuando no podía, pues iba a los golpes, cuando me insultaban, me criticaban, lo que sea, entonces les decía primero, no molestes, segundo te estoy diciendo y tercero el puñete, ¿no? Eso te lleva, digamos, por la impotencia de no poder conversar, no poder hablar, ¿no? Pero eso ha sido superado. A pesar de eso, yo no podía dar clases, no podía hablar en público. Entonces tuve que ir a cursos de oratoria primeramente, ¿no? Y ahí aprendí a hablar en público, mirar a los ojos, a pesar de que estaba 11 años en teatro, yo no podía hablar al público mirando a los ojos, porque en el teatro tú miras por encima de las cabezas y puedes actuar. Pero el día que mires a los ojos, te pierdes. Pues la oratoria me ha ayudado a poder hablar mirando a los ojos. Después me fui a cursos de neurooratoria y entonces eso me ha ayudado no solamente a persuadir al público, sino a enamorar al público. Es más, todo lo que he aprendido ha sido para darme a los demás y aparte de mis clases en la universidad, los días sábados, pues daba cursos de neurooratoria y liderazgo para estos chicos que vienen a la provincia y a todos los que querían recibir las clases, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces vemos que nosotros mismos no estamos pudiendo una cosa, pero súper importante. Tengo que superar. Y no solamente superar, sino enseñar también, ¿no? El hecho de que les hable a mis estudiantes de estas cosas, pues dicen, wow, si él ha podido, ¿cómo no voy a poder yo? ¿No? Entonces tenemos que ser inspiradores, ¿no? No conformarnos con nuestras clases, sino todo lo que tú aprendes hay que compartírselos. Si es extra, mejor todavía, porque eso es mucho más inspirador. No contento con eso, pues organizábamos en la universidad campañas navideñas para fin de año, ¿no? Se colectaban de sus compañeros juguetes, víveres y todo eso, y pues nos íbamos después de que termine las clases a Independencia y CAMI para poder compartir con gente sencilla y humilde, donde ellos también podían practicar, digamos, de hablar en público, por ejemplo, ¿no? Con la gente sencilla, entonces comenzar por ahí, ¿no? Entonces, los principios del liderazgo salesiano tienen que ser liderazgo basado en valores, acompañamiento y ejemplo, ¿no? Formación por competencias. Proceso que combina conocimientos, habilidades y actitudes para un desempeño integral. De nada sirve enseñarles por enseñar. Ellos tienen que practicar, ¿no? A nosotros en este caso nos toca practicar, por ejemplo, de escuchar buena música, saber seleccionar, ¿no? Antes de que se me olvide, por favor, los que digan, no sé, pues entonces, ¿qué canciones tengo que escuchar? Tú buscas en YouTube, por ejemplo, las mejores canciones según la neurociencia y te va a botar lindas canciones en inglés y en español, ¿no? Los de inglés normalmente son los que salen en las películas, por ejemplo, de Shrek, de Cars, ¿no? De Rocky. Sí, son canciones bellísimas. Y puedes seguir explorando y vas a encontrar canciones maravillosas que en lugar de escuchar cortavenas, lo que sea, pues nos van a animar, ¿no? En el cuerpo y en la mente. Enfoque práctico, adaptable y centrado en el estudio. Decíamos que los salesianos, pues no es que han hecho la práctica del sociocrítico comunitario productivo, cuyo padre, digamos, del sociocrítico va a ser Paulo Freire, que ha escrito justamente 61 libros, de los cuales pues la pedagogía del oprimido es más importante, escrito en 1970, si no me equivoco, sí, 70, ¿sí? Y los otros libros también, ¿no? Entonces, el sociocrítico comunitario productivo, si bien Paulo Freire, después de superar a Marx es el padre, digamos, del sociocrítico, pero como filosofía, y además, como él busca, digamos, un revanchismo, porque Marx te dice, la lucha de clases histórica es dialéctica, porque siempre hubo lucha de clases,
siempre hay y siempre habrá, ¿no? Con eso, con ese círculo vicioso del revanchismo, pues rompe Paulo Freire, ¿no? Con la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la liberación, la pedagogía de la esperanza, ¿no? Donde te dice no solamente tienes que liberarte tú, sino tienes que liberar al opresor, ¿no? Entonces, es súper importante. Y esto ya lo vivían los salesianos y eso es lo que transmiten a sus estudiantes. ¿No? Proceso que combina conocimientos, habilidades y actitudes para un desempeño integral, enfoque práctico, adaptable y centrado en el estudiante. Relación con el liderazgo, guía para formar ciudadanos responsables y capacitados. El día que un estudiante se te acerque y te des cuenta que es un líder, vas a decir misión cumplida. Pero no lo estamos haciendo por eso, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos autoestima. Yo tengo autoestima, digamos, si tengo que lavar los platos en mi casa, que no sea para demostrar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, porque me gusta a mí el orden, la limpieza. Si tiendo mi cama, no sea, digamos, porque ya no tiende mi cama mi pareja o mis hijos, entonces, no, porque a mí me gusta, ¿no? Solamente así podemos contagiar. En latín decían algunos, yo hago, yo lo hago, ¿no? Rol del líder salesiano en la formación por competencias. Facilitar el aprendizaje y el desarrollo personal. No es torturarles. Es decir, hay muchos profesores que, por ejemplo, dicen, a ver, si tienes un error en esta respuesta, te voy a quitar, no sé, pues 5 puntos, ¿no? O si te equivocas en esta respuesta, pues te voy a quitar el doble. O ponen, digamos, preguntas que como docente estoy seguro que no van a responder, ¿no? Entonces, yo como educador tengo que asegurarme que mis estudiantes han aprendido eso para poner como pregunta en el examen. Es más, tengo que enfatizar si es súper importante, incluso en cada clase, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos del sistema preventivo? Razón, religión y amor. Entonces, tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, yo no puedo preguntar otras cosas que no estoy asegurando que los estudiantes que estén aprendiendo. Sobre todo cuando es una clase presencial, pues es mucho más fácil asegurarte, ¿no? Asegurarte. Promover un ambiente inclusivo y colaborativo. ¿No? Mientras yo daba clase en la Salesiana, teníamos tres chicos en silla de ruedas, de los cuales 2 eran grandes líderes, ¿no? Uno de ellos, pues, ayudaba a sus compañeros a hacer la tesis incluso, ¿no? O sea, no hacérselo, sino orientaba y les animaba, les decía, hagan. Entonces, escucha, si él está pudiendo, ¿por qué no? Digamos, era un gran líder, ¿no? El otro también era líder, no era mi estudiante, pero estaba, digamos, antes que entre ya él estaba en cursos superiores y no tuve la oportunidad de que sea mi estudiante, pero a legua se notaba que era un gran líder, pero falleció lamentablemente, ¿no? Y otro, pues, necesitaba ayuda de los demás, necesitaba, o sea, quería generar lástima, digamos, ¿no? Pero a pesar de eso es una gran oportunidad, ¿no? Para los compañeros, para ser, digamos, sensibles, para ser colaborativos, para ser empáticos. Entonces, tenemos que generar ese ambiente, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, había también en Derecho un estudiante, pues, que le costaba bastante hablar, ¿no? Entonces, como yo daba de oratorio y liderazgo, pues, él venía a las clases, le costaba bastante, entonces le decía con bolígrafo, con piedritas y todo eso, y le animaba y se quedó hasta el final, digamos, ¿no? Hizo también su tesis, ¿sí? Entonces, pero de repente tenía todavía limitaciones como abogado, pero con esa voluntad que él tenía, de seguro que va a tener éxito en la vida, ¿no? Entonces,
hay que generar este ambiente inclusivo y colaborativo en nuestros estudiantes para que ellos vean, digamos, no como un perjuicio, como alguien que genera lástima, sino más bien incluirlos en el grupo y ver la oportunidad de poder ayudar, porque mientras ayudas también vas aprendiendo, ¿no? Impulsar la innovación educativa desde una mirada salesiana. Entonces, el hecho de identificar un problema tiene que ser una gran oportunidad para nuestros estudiantes para poder generar un ambiente de innovación educativa. Sobre todo, yo que daba, digamos, la mayor parte, digamos, de las veces a estudiantes de pedagogía, ¿no? Tuve la suerte de poder dar también a los de Derecho, Contaduría Pública y también los de Sistemas, ¿no? Pero sobre todo a los educadores, ¿no? A ver, ¿qué problema has identificado? ¿Cómo puedes hacer tú esto? Darles esa posibilidad de que ellos se explayen, que identifiquen y puedan innovar, ¿no? Mi sueño era, por ejemplo, abrir, ¿no?, un centro de investigación en cosas sencillas para los de los primeros semestres, primeros años, como el del profesor Masaru Emoto, por ejemplo, y necesitábamos simplemente una heladera, pequeña heladera y todas esas cosas, ¿no? Pero tuve que dejar, digamos, por X motivo la universidad, ¿no? Aquí rápidamente vamos a hacer esa comparación de... ¿Se han cansado? Vamos a irnos a pausa activa, ¿sí? Y luego entramos a esto. Pausa activa. Nos ponemos de pie entonces, por favor, y vamos a seguir las instrucciones de ahí, de la persona que nos va a dirigir. Iniciamos por cuello, brazos hacia atrás, doblados en los codos, dedos entrelazados atrás en el cuello y llevamos los codos hacia atrás. Sosteniendo el ejercicio los 7 segundos. Descansamos, brazos arriba, cruzamos los brazos y hacemos una inclinación de tronco, sin levantar los talones del piso. De igual forma sostenemos los 7 segundos. Regresamos, cambiamos de lateral. Y regresamos a la posición inicial. Juntamos las manos, los codos flexionados, juntamos las palmas, llevamos las manos un poco hacia abajo, mantenemos los codos hacia arriba. La clave es no despegar las palmas de la mano. Sostenemos los 7 segundos. Descansamos. Realizamos estiramientos de piernas. Una pierna adelante, la otra atrás. El talón de la pierna delantera se mantiene sobre el piso. La trasera se levanta y se dobla la rodilla. Sostenemos 7 segundos la posición. Descansamos. Bueno, entonces, sabemos que
hasta el 94, pues hemos vivido una educación conductista, cuyo padre es John Watson, ¿no? Que tiene que ser, digamos, demostrable lo que están aprendiendo, y el profesor el que sabe y el alumno sin luz tiene que recibir la educación, ¿no? O mejor dicho, las luces, el conocimiento. Decíamos que Don Bosco hace más de 200 años, pues ya tenía una educación constructivista, y no solamente eso, sino sociocrítico. Y en nuestro país se llama sociocrítico comunitario productivo, ¿no? Claro, recién, digamos, estos últimos, Paulo Freire va a ir reforzando esto de la educación sociocrítica, ¿no? Entonces, John Piaget es también el padre del constructivismo, y eso ya ha sido también superado por la educación salesiana, ¿no? Por eso aquí el rol tradicional, lo más fácil es ser distante y jerárquico como profesor, ¿no? Nos quedamos ahí en el pedestal, en el escritorio, enseñando. Mejor si no preguntan porque van a perjudicar mi clase, mejor si no preguntan porque tal vez me pueden hacer quedar mal, no sé, por diferentes motivos, ¿no? Nos volvemos distantes y jerárquicos. Lo que nos exige la educación salesiana, que nuestro rol tiene que ser el rol del líder salesiano, cercano, basado en acompañamiento y confianza. Eso es la relación con el estudiante. El enfoque educativo tradicional, transmisión de conocimiento al alumno. Desde el sistema preventivo de Don Bosco, el rol del líder salesiano es formación integral, conocimientos, valores y actitudes. El estilo de liderazgo tradicional, autoritario o directivo. Yo soy el jefe, ¿no? No es líder, es jefe. En cambio, en el rol del liderazgo salesiano es inspirador y basado en el ejemplo. Atención a la diversidad. En lo tradicional, generalizada, sin adaptaciones. Desde el sistema preventivo es inclusiva, valorando las diferencias culturales y personales. La motivación enfocada en cumplir objetivos académicos. Cumplo con mi objetivo y listo, ¿no? Cambio aquí es por competencias, ¿no? Enfocada en desarrollar el potencial de cada estudiante. Si sabes silbar, de ahí comienzo a crear una canción. La canción tiene que tener letra, tienes que conocer el mundo de la música y te convierte en gran músico, ¿no? A partir de ese trampolín de saber silbar, como Bartolomé Garelli y Don Bosco. Metodología. En el tradicional es tradicional, centrada en contenidos. En cambio, el rol del líder salesiano es innovadora, centrada en competencias y valores. Estrategias de liderazgo salesiano. Motivación. Inspirar y apoyar a los estudiantes en su crecimiento personal y profesional. Súper importante, decíamos, que insistamos en el crecimiento personal, porque no puede dar lo que no tiene. De la misma forma, con el ejemplo, nosotros tenemos que cuidar nuestra integridad física, espiritual, y crecer cada vez más en estos tres aspectos. E insistir también a nuestros estudiantes, a nuestros educandos, ¿no? Comunicación efectiva, establecer el diálogo constante y empático. Fomento de valores, integrar principios éticos en el proceso educativo. Vamos antes de la conclusión, ¿no? Vamos a poner la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre honestidad e integridad? ¿Ya? Mientras sus compañeros
responden en el chat, que es una manera de llamar lista también, levanten la mano solamente 3 personas a lo mucho, por favor, ¿ya? Aquí es el chat, ¿no? ¿Alguien ha levantado ya la mano todavía? Entonces, aquí están los participantes. Y Guadalupe, por favor. Adelante, Guadalupe. Buenas tardes. La pregunta es la que está en el chat. Exactamente. Ya, dice, ¿cuál es la diferencia? Guadalupe, por favor, si te puedes presentar a tus compañeros. ¿Dónde estás? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu especialidad? Y respondes a la pregunta. Ya, de acuerdo. ¿Me logran escuchar? Sí, ahora sí. Si puedes abrir la cámara, sería súper genial. En este momento no puedo. Ya, adelante entonces con la respuesta. Ya. Bueno, mi nombre es Guadalupe Rosegui. Soy de profesión internacionalista. Ahorita estoy actualmente trabajando en una empresa broker que vendría a ser un intermediario entre las personas naturales o jurídicas con las compañías aseguradoras. Estoy en el área de administración y finanzas. Y la respuesta vendría a ser que la integridad es todo aquello que como persona nos hace actuar de una manera coherente y recta, teniendo en cuenta nuestros principios y nuestros valores. Se entrecorta, Guadalupe. Ya, se entrecorta. No sé si solamente para mí, también para los compañeros. No se escucha muy bien. Hola. De todos modos, por favor, Guadalupe, si puedes escribirlo, porque no se te escucha, solamente algunas palabritas, nada más. Ya. Hola. Entonces, escribimos. Hola. Hola, Guadalupe. Solamente se escucha algunas palabritas, no se te escucha muy ya. Escriban, por favor, las respuestas y vamos, yo en el descanso voy a leer algunos y a partir de eso vamos a enganchar en la segunda parte. ¿Les parece? ¿O alguien ¿Lo más respondo quiere nomás entonces en el chat? participar? Sí, por favor, porque no se te escucha, ¿ya? Perfecto. María Angélica, a ver, vamos a probar. Vamos a probar si Ya. en lo tuyo tenemos suerte. ¿Sí? Tenemos 2 minutitos más. Adelante, María Angélica. Te presentas, si puedes abrir la cámara, súper. Si no, responde solamente. Ya, a ver si se puede ver. Buenas tardes, licenciado. Soy María Angélica. Trabajo en un colegio privado. Soy licenciada en informática y trabajo en el área de sistemas. ¿Ya? Bueno, honestidad, diferencia entre honestidad e integridad. La honestidad, bueno, es decir la verdad, ¿no? Es decir lo que pienso, todo, pero sin mentir. Sin embargo, la integridad es actuar de acuerdo a lo que pienso y de acuerdo a mis principios. Es eso, licenciado. Ya, gracias, María Angélica.
Ya, entonces tenemos 15 minutos de receso. Mientras tanto, yo también le voy a echar una leidita a lo que están escribiendo y vamos a compartir antes de comenzar la siguiente clase, que también todo va a ser sobre liderazgo, por si acaso. ¿Ya? Entonces nos vemos en 15 minutos.